Gracias a los miembros del canal que me apoyan para seguir subiendo videos. Hola dudes, yo soy Lane. Esta historia se titula Los dioses de la montaña. Es un pequeño relato de Junji Ito que explora las extrañas historias y acontecimientos que a veces le suelen ocurrir a quienes hacen excursiones en las montañas. Espero que les guste y si han tenido alguna historia extraña en las montañas o en alguna excursión en el bosque, no dudes en contarla en los comentarios. Vemos una montaña. Estamos a comienzos de septiembre. Una casa de madera alejada del mundo, un refugio llamado El Buen Amanecer. Dentro, alguien comenta que tienen mucha suerte. 3 hombres hablan de cómo lograron quedarse en aquel cuarto tan amplio antes del momiji. El momiji es el periodo en el que las hojas de los árboles cambian de color para dar entrada al otoño. El hombre de gorra dice que sería bueno que todos ahí se presentaran. Menciona que su nombre es Azumi. Cuenta que más que amar las montañas, ama la comida y la bebida que se suele consumir en esos sitios. Otro de ellos ríe al escucharlo. El hombre de playera de rayas se presenta como Amano. Les cuenta que su pasatiempo es la fotografía de los paisajes montañosos. El tercero en presentarse es el chico de cabello largo. Este se llama Ishida. Dice que desafió las Alpes Eiger de Europa. Azumi está impresionado. Asume que entonces debe de haberse expuesto a muchas situaciones peligrosas. El chico contesta que sí, y de hecho ha tenido que retirarse varias veces cuando las cosas se han puesto demasiado riesgosas. Tras escuchar esto, Azumi les cuenta que recordó un accidente que ocurrió hace poco en esa misma montaña. Amano le hace saber que él también se enteró de aquello. A media plática, otro hombre interrumpe para agregar que eso fue un suceso muy trágico. Este cuarto hombre se trata del encargado. Les explica que la víctima del accidente fue una mujer de 50 años. Él mismo la vio salir de la cabaña a primera hora de la mañana. Les cuenta que la mujer tenía mucha experiencia y parecía llena de confianza. Las últimas palabras que le dijo fueron: "Conquistaré esa montaña". Luego se marchó. Sin embargo, pasó el atardecer y ella no había regresado. Debido al clima, ese día habían muchas personas en la zona. Si hubiera ocurrido un accidente, lo más lógico sería que alguien se hubiera dado cuenta, pero nadie vio a la mujer por ningún lado. A la mañana siguiente, un helicóptero de rescate encontró algo. Una figura entre las piedras. Una figura humana, con las extremidades torcidas. Aquella mujer había perdido la vida en ese sitio. El encargado les dice que la zona se conforma por un camino amplio que lleva directamente a lo alto de la montaña. El pasaje está rodeado de profundas colinas. La mujer cayó en una de estas. Si se observa el sitio donde ocurrieron los hechos, parece un accidente hasta cierto punto comprensible, pero hay algo extraño en todo eso. La colina por la que cayó la mujer se encuentra muy alejada del camino principal. De hecho, hay que desviarse una buena cantidad de metros para llegar hasta ese punto. Al recuperar el cuerpo, los rescatistas creyeron que se había quitado la vida ella misma. Pero el encargado no cree que esa fuera la razón. Cuenta que antes de irse, la mujer tenía una actitud realmente decidida y animada por aquella aventura. Luego dice que la familia de la mujer tampoco cree que ella hubiera saltado. Piensan que tuvo que haber sido un accidente. Amano, el de camisa de rayas, teoriza que quizás se vio envuelta en una mala situación y perdió el sentido del lugar. Quizás una ventisca fuerte la hizo desviarse sin querer. Azumi replica que en ese sitio no suelen haber vientos fuertes. Además, concuerda con el encargado sobre lo ilógico que es ir tan lejos para saltar. Amano está de acuerdo con esto último. Se le ocurre que entonces es posible que alguien la haya empujado. El otro responde a modo de broma que ve muchas películas de suspenso. Entre ellos ríen. Sin embargo, Ishida, el más joven, permanece en silencio. Les hace saber a los demás que tiene algo que decir. Todos voltean a verlo con sorpresa. El chico dice haber recordado algo. Ocurrió hace aproximadamente 5 años, a comienzos de agosto. Era la buena temporada del monte Alpes del Norte. Cuenta que ese día salieron de la cabaña para llegar a Amidatake. Ishida comenta que se trataba de un grupo muy agradable. Vemos al chico siguiendo a los demás por el terreno montañoso. Caminan hacia la misma dirección formando una fila. Llegaron a un punto en el que debían dar vuelta por una pared rocosa para encontrarse con el camino que los llevaría directo a la cima. Sin embargo, cuando Ishima giró, ya no había nadie. Todas las personas que el chico estaba siguiendo desaparecieron de repente, sin ninguna explicación ni aviso. El joven le pregunta a los hombres, ¿nunca han tenido esa experiencia? Ir caminando un poco retrasado de los demás alpinistas y de la nada quedarte solo.
como la sensación de haber entrado en una bolsa de aire. En aquel momento, el viento soplaba de forma agradable. Ishida disfrutaba del paseo, chiflando y pensando en que la comida de ese día estaría deliciosa. En ese momento, a lo lejos logró ver una figura. No le tomó mucha importancia al principio. Conforme se fue acercando, lograba verlo mejor. Este misterioso hombre se aproximaba caminando poco a poco de una manera muy relajada. Al chico le animó darse cuenta que el señor tenía una enorme sonrisa en su rostro. Pensó que realmente debía disfrutar de estar ahí. Dice que al ver alpinistas así, incluso él se contagia de esa felicidad. Pensaba en qué iba a decirle cuando lo tuviera enfrente. Pero el hombre se acercaba más y más. Y en cierto punto, Ishida sintió un escalofrío en su espalda. El chico comenzó a ponerse más nervioso, pues se percató de algo. Un detalle que solo pudo ver cuando tuvo al hombre casi enfrente suyo. Aquello no era realmente una sonrisa. El hombre mostraba sus enormes dientes, pero su expresión no era de felicidad. No fueron necesarias las palabras. Ishida lo entendió. Aquel hombre poseía una cara maligna y se estaba acercando a él. Sin embargo, lo más extraño era la forma en la que caminaba. Los pasos que daban no coincidían con la velocidad con la que avanzaba. En cuestión de segundos, ya lo tenía casi enfrente. Entonces se dio cuenta de que aquella persona no era alguien de este mundo. Ishida dio media vuelta y se fue corriendo de ahí lo más rápido que pudo. El extraño abrió la boca, dejando salir pequeñas risas tétricas. El chico corrió hacia el mismo punto en el que había dado vuelta. Se agarró de la pared rocosa para no caerse. El hombre estaba muy cerca de él. Extendió su mano y casi rozó su rostro. En ese instante, Ishida se tumbó hacia adelante y volvió a girar la cabeza. Ya no había nadie atrás. El hombre desapareció. Ishida dice no saber quién era aquella persona, pero cuenta que la respiración que sacaba al reírse tenía el hedor de un muerto. El chico le explica a los hombres que el día de ayer, cuando regresaba del recorrido del monte, pasó por el lugar del accidente y le recordó esa experiencia que tuvo. Pensó que quizás la mujer se había encontrado con el mismo hombre que vio. Aunque le parece extraño, pues de haberlo visto, solo debía dar la vuelta para salvarse. Los otros dos se le quedan viendo. Asumi teoriza que aquel hombre debía tratarse de un fantasma o un monstruo. Agrega que es una historia escalofriante. Amano dice que, hablando de historias escalofriantes, él también vivió una. Asumi le pide más detalles. Amano cuenta que fue hace varios años, cuando exploraba las montañas del norte para fotografiar las estrellas. Ya que quería capturar unas estrellas en específico, su objetivo era llegar a la cabaña en las colinas que se encuentran al otro lado de la montaña. Aunque el camino había comenzado bien, fue empeorando. En cierto punto, ya se había alejado demasiado y no le quedaban fuerzas para regresar. Puso una casa de acampar, terminó de comer y esperó a que llegara la noche. Tras esperar, el cielo se llenó de estrellas. Era una vista magnífica. Estuvo unas 4 horas tomando fotos. Comenzó a recoger la cámara pasadas las 12. Un poco antes de la 1 ya se había metido en su saco de dormir. A mitad de la noche, sin embargo, Amano notó que alguien se acercaba. Podía escuchar sus pisadas. Le pareció extraño, pues a esa hora normalmente nadie estaría rondando por ahí. No obstante, las pisadas eran claras y se acercaban cada vez más, hasta llegar justo afuera de la casa de acampar. Amano estaba seguro de que aquello que estuviera afuera no era de este mundo. Entonces unas manos se recargaron en las paredes de la casa. La forma de la palma y los dedos se marcaron. El hombre se dio cuenta de esto y se asustó. Aquellas manos se acercaban más y más, tal vez tratando de atravesar el material o de alcanzar al hombre. Luego observó otra cosa. Debajo de las marcas de manos apareció un rostro. Se marcaban los ojos y la boca. Tenía una expresión tétrica. Estas figuras se acercaron todavía más a Amano. Parecían querer tocarlo. El hombre se hizo para atrás, pero luego notó que al otro extremo se había aparecido otro rostro. Por ambos lados, estas figuras trataban de alcanzarlo. Lo tenían acorralado. Se tiró al suelo y tomó la cámara. Los fotografió, lanzando un intenso flash. Al ser iluminado, el misterioso ser desapareció enseguida. Las paredes de la casa de acampar volvieron a la normalidad. El hombre, sin embargo, seguía muy nervioso.
Temblaba mientras observaba a su alrededor, con la cámara aún en sus manos. A la mañana siguiente, tomó lo necesario, desarmó la casa y bajó de la montaña lo más rápido que pudo. A día de hoy, el hombre sigue sin saber qué eran aquellas cosas afuera de su tienda de acampar, pero después de reflexionarlo, concluye que el rostro que empujaba la casa tenía cierta similitud con la del hombre que Ishida describió en su historia. La única diferencia es que en el caso de Amano, este vio a dos. Asumi se queda pensativo al escuchar este último dato. 2 personas. Amano le pregunta en qué está pensando. El hombre comienza a crear una teoría sobre el accidente de la mujer alpinista que murió recientemente. Les cuenta lo que piensa que pasó. Vemos un escenario montañoso en el que la mujer camina, muy decidida. A los lados de aquel camino hay enormes riscos por los que sería peligroso tropezar. Delante de ella, una misteriosa figura aparece. Otro alpinista que al principio pareciera estar sonriendo. Sin embargo, al acercarse, nota que ese hombre en realidad tiene una mirada llena de malicia, aterradora, y se dirige hacia ella probablemente con malas intenciones. La mujer da media vuelta y se dispone a huir de ahí, pero detrás se encuentra con otro hombre igual, como si fueran dobles. La tienen acorralada por ambos extremos del camino. La mujer grita por ayuda. Intenta bajar por la parte de en medio para evitar acercarse a los extraños hombres. Estos, sin embargo, extienden sus brazos para atraparla. Ella les ordena que no se acerquen. La mujer llega a un punto de peligro donde podría caer, pero estas criaturas no se detienen. Al final, lanzando un fuerte grito, la mujer cae. Ambas criaturas ven cómo la señora desciende hacia su muerte. Asumi comenta que todo aquello es tan solo especulación suya, pero es cierto que en las montañas hay un montón de cosas que las personas todavía desconocen. Los otros 3 tragan saliva después de haber escuchado todo aquello. El hombre al final dice que ya es suficiente, piensa que no deberían seguir hablando de ese tipo de cosas desagradables. Ishida se disculpa, pues fue él quien comenzó a contar aquella extraña historia que le ocurrió. Amano igualmente se disculpa por haberle seguido a la corriente al chico. El encargado se queda callado unos segundos. Luego les dice que no tienen nada de qué preocuparse, ya que ellos van a bajar de la montaña. Sin embargo, como él es el encargado, deberá permanecer en ese sitio toda la temporada. Fin. Hay algunas cosas que mencionar sobre esta historia. El título en inglés, de hecho, es Mountain of the Gods, que traducido sería La montaña de los dioses. En Japón, las montañas a veces suelen considerarse como lugares sagrados debido a la majestuosidad de estas. Es común encontrar santuarios en este tipo de zonas. También se cuenta que hay espíritus rondando las montañas que pueden servir como protectores o a veces incluso criaturas malignas. Esto es precisamente el punto de partida que probablemente Junji Ito tomó para escribir esta historia. No son raros los casos de personas que desaparecen en las montañas o que mueren de maneras misteriosas, muchos de ellos sin poder ser encontrados. Eso es lo aterrador de esta historia. El pensar que un día, en una excursión, podrías encontrarte con alguna criatura extraña. Alguien que parezca una persona, pero... ¿y si no lo es? Hablando de eso, ¿qué es la criatura que aparece ahí? Tratándose de una historia de Junji Ito, no podemos hacer nada más que especular. Podría ser cualquier cosa, pero lo que Junji Ito probablemente quiere que asumamos es que se trata de una especie de yokai, lo cual nosotros en Occidente entenderíamos como un fantasma o una criatura espiritual. Pero también cabe la posibilidad de que se trate de un dios, debido al título de la historia. Y aquí debo explicar el término kami. Kami es algo que en Japón se utiliza para referirse a criaturas y entidades divinas, lo más parecido a lo que nosotros conocemos como un dios. El problema es que nuestro concepto occidental de Dios es demasiado distinto al que se tiene en Japón. Los kami pueden tener diferentes formas e incluso ser lugares. Una montaña muy majestuosa se le puede considerar un kami, convirtiéndola en un sitio sagrado o con propiedades espirituales. Igualmente, a los seres que habitan en esa montaña se les considera kami por esa misma razón. Entonces, si hay un ser en un lugar como este, ¿se considera una especie de dios o figura divina? Es posible que sí, pero ¿y si la criatura tiene esta apariencia? Es eso con lo que juega Junji Ito, que en el mundo espiritual, a veces lo que creemos que es sagrado puede ser muy aterrador, incluso maligno. Un dios no necesariamente es benevolente. Algunos tienen una apariencia monstruosa porque el mundo de los seres espirituales es muy vasto.
Por eso en distintas culturas vemos a los dioses con miles de formas y actitudes diferentes. Y a veces, lo que creemos que debería ser sagrado como una montaña, puede no ser más que el hogar de algo tenebroso. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Y si quieres apoyarme, no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales en las que me puedes seguir.